Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu espacio Resistencia Cristiana. En esta ocasión vamos a dar cuenta de cómo el sistema de la bestia ha venido implementándose desde hace décadas, tomando como ejemplo la Biblia a través del Éxodo, de cómo fue esclavizado el pueblo hebreo, para que nos demos cuenta que no hay nada nuevo debajo del cielo. Siempre son los mismos métodos de engaño. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho y da clic en la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Damos comienzo. Éxodo capítulo número 1, versículos 5 en adelante. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Hagamos un análisis de estos acontecimientos. Israel estaba siendo fructificado y multiplicado. Habían prosperado y les estaba yendo bien en las tierras de Egipto. Sin embargo, se levanta una nueva casa del faraón, y este rey de Egipto no tiene ningún tipo de deuda ni de gratitud con José o Israel a causa de la hambruna del siglo pasado. Por lo tanto, este rey inicia una narrativa, un discurso dirigido a su pueblo. La finalidad era poner a su pueblo en contra de los hijos de Israel. Esto es muy interesante porque es parte de la propaganda que se necesita para poder instalar en el pensamiento colectivo ideas en las que se generen enemigos que antes no lo eran. Y aquí lo encontramos. Hoy en día, el sistema hace exactamente lo mismo en todo el mundo. La nueva narrativa ha colocado etiquetas a las personas que son cristianas o tienen principios bíblicos bien firmes y establecidos, de tal manera que va buscando que la propia sociedad menosprecie y haga a un lado a todos aquellos que tengan su fe en Jesucristo. Lo mismo vemos que sucedió en aquella época. La continua narración del rey de Egipto hacia su pueblo instaló un pensamiento que no existía antes. El pueblo de Israel es peligroso. Esto lo podemos encontrar en el versículo número 9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Han abusado de nosotros. Han ocupado los puestos de trabajo que tienen de nosotros. Encontramos un discurso muy semejante el día de hoy al que se ocupó en aquella época. Aquí hay un grupo de malas personas que no deberían de estar haciendo lo que estaban haciendo de manera tranquila y correcta. Este cambio de paradigmas en la sociedad egipcia provocó un rechazo abrumador hacia las personas de Israel. Y entonces, ya una vez que los egipcios albergaron en su corazón, en su mente, este rechazo hacia Israel y todos los descendientes de él, vino el siguiente paso. Ahora pues seamos sabios para con él. Aquí es bien interesante la manera en la cual el rey y el pueblo de Egipto se dicen a sí mismos: hay que ser sabios con él. No hay que alborotarlos. No hay que ponerlos en contra. Y comienza una maquinación muy parecida a lo que hoy en día se está viendo. Para que no se multiplique, estamos ante lo que serían políticas públicas con una dirección muy específica: el pueblo de Israel. Y entonces el propósito es que no se multiplique. Y acontezca que viniendo la guerra, esta es la justificación para tal política pública. Y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Interesante, porque hoy en día las políticas públicas son justificadas en nombre del bien de la nación. Y entonces nos topamos con esta narrativa que coloca a un grupo de individuos como los malos, al pueblo egipcio como los buenos, y una política que va dirigida específicamente para detener la explosión demográfica que existía en aquella época. Hoy vemos exactamente lo mismo. Hay que detener la multiplicación del cristianismo.
¿Qué hay que hacer? Implementar políticas. ¿Qué es lo que hace que las personas se vuelvan cristianas? La Biblia. Entonces, la Biblia hay que prohibirla de cualquier clase de colegio. Que la Biblia esté excluida de todas las enseñanzas, de todos los grupos académicos, de todas las escuelas públicas o privadas en todo el mundo. Entonces, en nombre de la educación laica, se excluye aquella palabra que da vida al necesitado. ¿Cuál es en realidad el trasfondo? Dice aquí, el mismo versículo 10, que también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. La preocupación del rey de Egipto es detener tantas conversiones como sea posible. Hoy en día el sistema de la bestia no vaya a ser que termine evangelizando a todo el mundo y se cumplan los propósitos de Dios y se vaya de la tierra. Una vez que ya se ha logrado establecer en la mente de las sociedades este pensamiento anticristiano, dice el versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Detengan el avance. ¿De qué manera vamos a poder detener el avance? ¿Cometiendo genocidio? De ninguna manera, porque necesitamos su mano de obra. Entonces, ¿qué otra forma hay para poder contener que la gente se siga salvando y convirtiendo al Evangelio de Cristo? Ocupemos sus tiempos. Meter a las personas tantas horas como sea posible en el trabajo ayudará para que no tengan tiempos de reflexión, para que estén tan cansados que no puedan dedicarle tiempo a la palabra de Dios y a la oración. Entonces, colocan tributos, colocan comisarios para que los molestasen con sus cargas. Espero que alcancemos a ver la similitud. Nos encontramos ante esto. Hoy en día las personas no tienen tiempo para leer, orar o buscar a Dios. Se encuentran demasiado agotadas, demasiado estresadas, muy fatigadas, ansiosas porque no les alcanza. Estamos ante un sistema que lo que está haciendo es quitándole tiempo a las personas porque así no meditarán en sus caminos, así se tratará de evitar la influencia de Dios sobre la tierra. Estamos viendo un sistema bestial, un sistema anticristiano, un sistema blasfémico. Así actuó el faraón. Y entonces les ofrecieron trabajos haciendo 2 ciudades, Pitón y Ramsés. Versículo número 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mientras más intenta este sistema sacar Biblia de los colegios, mientras más este sistema trata de evitar que la gente considere a Dios en sus caminos, tanto más está habiendo gracia y multiplicación de personas que van buscando sinceramente a Dios. Y entonces, ¿qué hace este sistema? Redobla sus esfuerzos en tratar de evitar que tú busques sinceramente a Dios. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Si alcanzamos a darnos cuenta de qué manera el sistema va implementando paso a paso su propósito, su plan. El primero fue que todo mundo vea como un problema a los hijos de Israel. Hoy en día, que todo mundo vea como retrógradas a los cristianos. La misma secuencia. El segundo paso fue: ocúpalos todo el tiempo que sea posible para que ya no se multipliquen. Que deje de haber predicadores y que deje de haber convertidos. Que se detenga el aumento de personas salvas por el Evangelio de Jesús. Ese es el segundo paso. Ofréceles trabajos, ofréceles otras cosas que haya que hacer, pero que no tenga tiempo para buscar de Dios sinceramente. El tercer plan es el siguiente. Versículo número 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Las hebreas tenían parteras egipcias. Pues bien, habló a las parteras: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Aquí vemos una nueva política pública. Detener la gestación, no importa el momento, que no se siga procreando. Entonces, vemos que parte
de este sistema, además de que no haya conversiones, es un ataque directo en contra de las familias hebreas. Hoy en día, un ataque directo en contra de las familias cristianas. Esto es parte de las nuevas políticas, pero no es nuevo. Es el mismo sistema de Egipto tratando de detener al pueblo de Israel. Así que hoy en día, las políticas de salud pública que tienen una argumentación saludable, en realidad tienen un propósito de desmembrar, de atacar a las familias de los cristianos. Otro aspecto que es muy interesante es el ataque al varón. Dentro de estas nuevas políticas es muy llamativo que a la mujer le respetaran la vida, pero que no así al varón. Esto es como lo que vemos el día de hoy. Cuando vemos un ataque en contra del varón por ser varón y un resguardar a la mujer por ser mujer, bajo argumentos en muchos casos que pueden ser válidos, pero cuando están en manos del sistema, en realidad se convierten en objetivos para desmembrar las familias, para que haya ruptura de los vínculos familiares. La mujer se le respeta la vida, el varón no. Es la política del rey de Egipto. Espero que lo estemos analizando. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aquí vemos que hubo una defensa de la vida. Alto, deténganse. Y entonces el rey de Egipto reprocha tal argumentación y tal temor a Dios. Y dice el versículo 18, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Las mujeres egipcias eran más frágiles que las mujeres hebreas, y entonces en el momento de dar a luz, resultaba que una mujer hebrea ya había tenido a su bebé cuando llegaba la partera. Hoy en día sucede lo mismo. Versículo siguiente. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Esas políticas de Egipto no estaban dando los resultados que el rey esperaba. Este capítulo termina diciendo, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Aquí ya no nada más convoca el rey de Egipto a las parteras, sino que convoca a que todo el pueblo participe de esta práctica. Y esto es algo que va a suceder en no mucho tiempo. Hasta ahora, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, ha prevalecido a contracorriente de todo lo que hoy en día se está viviendo. Pero va a llegar el punto en el cual el pueblo mismo se convertirá en verdugo. Esto es vital que podamos entenderlo, porque definitivamente vamos a necesitar de mucha valentía y mucha sinceridad si queremos continuar adelante. Que Dios te bendiga.